Buenos días. En esta ocasión vamos a ver el sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001 versión 2015. Los temas que vamos a ver en esta sesión son generalidades de la norma ISO 14000, contenido de esa norma, requisitos, algunos cambios significativos y un análisis detallado de estos cambios respecto a la versión anterior. Veamos el primer punto, generalidades. ¿Por qué es necesaria una norma de gestión ambiental? Bueno, cuando el mundo empezó su producción industrial y llegó a los niveles actuales, el mundo en cierto momento empezó a usar las materias primas en tal magnitud y a degradar el medio ambiente que ya el mundo era consciente de que esta forma de industrialización era muy dañina para la naturaleza, para el medio ambiente, y que si continuaba esta forma de industrialización iba a llegar un momento en que el mundo ya no iba a tener más recursos y el medio ambiente, como lo conocemos al día de hoy, iba a cambiar drásticamente. Es por eso que empiezan las preocupaciones de lograr un desarrollo económico industrial a la par de cuidar el medio ambiente. Es así que aparece el concepto de desarrollo sostenible. ¿Qué cosa es desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible es el equilibrio al que se logra teniendo una actividad económica, cuidando al medio ambiente y llenando los requisitos que pueda tener la sociedad respecto a nuestra actividad económica. De tal manera que no se ponen en peligro los recursos para las generaciones futuras. ¿Qué temas deberíamos tener en cuenta para lograr que la norma ISO 14001 o un sistema de gestión basado en la norma ISO 14001 sí sea exitoso? Bien, los puntos que debemos tener en cuenta son, en primer lugar, para que un sistema de gestión ambiental funcione, es necesario, prioritario, que la alta dirección sea el principal comprometido. Si la alta dirección no se compromete, ningún sistema de gestión va a funcionar. Segundo, que la organización identifique cuáles son sus aspectos ambientales y los gestione adecuadamente. Uno, para minimizar los daños al medio ambiente y dos, para maximizar, potenciar aquellos aspectos ambientales que tengan impactos beneficiosos para la organización. Al gestionar adecuadamente los impactos ambientales, cuidando el medio ambiente o potenciando los beneficios para la organización, lo que hace una empresa es lograr día a día ser más competitiva. Y finalmente, para que el sistema de gestión ambiental funcione, es necesario que, además que la gerencia sea la principal comprometida, la gerencia mantenga al sistema de gestión al mismo nivel que la gestión de la organización. La gestión ambiental no debe ser menos importante ni tampoco más importante que la gestión propia de la organización. Tanto la gestión de la organización, la gestión de la calidad, la gestión del medio ambiente, de la seguridad, todos deben tener el mismo nivel de importancia. Vamos a ver algunos términos y definiciones que serán importantes para entender la versión actual de la norma ISO 14001. Primera definición, sistema de gestión ambiental. Un sistema de gestión ambiental es parte del sistema de la organización que se usa para gestionar los aspectos ambientales de la organización, cumplir con las leyes aplicables y otros requisitos y abordar adecuadamente sus riesgos y oportunidades ambientales. Parte interesada, persona u organización que se puede ver afectada, puede afectar o percibirse como afectada por la decisión o actividad de una organización. Ejemplo, partes interesadas, clientes, comunidades, proveedores,
entidades estatales, organizaciones no gubernamentales, inversionistas, trabajadores, entre otros. Medio ambiente, entorno en el cual opera una organización, lo cual incluye el aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Aspecto ambiental, elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. Impacto ambiental, cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Riesgos y oportunidades, efectos potenciales adversos, amenazas, y efectos potenciales beneficiosos, oportunidades. Y el último concepto, ciclo de vida, etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto o servicio que incluye desde la adquisición de la materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta su disposición final. Ahora sí, ingresemos a la norma ISO 14001. La norma ISO 14001, al igual que toda norma que regule un sistema de gestión bajo el enfoque ISO, tiene 10 puntos. Estos 10 puntos se le conoce como estructura de alto nivel, que son los que figuran en la diapositiva. Estos 10 puntos, si queremos verlo dentro de un ciclo de mejora continua, vamos a ver que siempre los sistemas de gestión siguen los 4 pasos del ciclo de mejora continua. Primero planificamos el sistema de gestión, lo ponemos en operativo el sistema de gestión, evaluamos qué diferencias hay entre lo que hemos planificado y la puesta en práctica, y esas diferencias se toman en cuenta para mejorar continuamente el sistema de gestión. Todo esto se tiene que hacer bajo un enfoque de liderazgo de la alta organización. Como dijimos en su momento, si la alta dirección no se compromete, ningún sistema de gestión va a funcionar adecuadamente. Todas estas actividades se tienen que hacer bajo un contexto de la organización. Ese contexto de la organización incluye tanto temas externos como internos. E incluye también las necesidades y expectativas de las partes interesadas. ¿Sí? Y la organización tiene que definir el alcance de su sistema de gestión ambiental, es decir, sobre qué es lo que va a afectar y sobre lo cual va a tomar control la organización. Los requisitos de la norma ISO 14001, de los capítulos que hemos visto en la diapositiva anterior, pues cada requisito 6, 7, 8, 9, 10 a su vez se subdivide en otros requisitos. Cada uno de esos requisitos que estamos viendo en la presente diapositiva lo vamos a analizar en detalle en las siguientes láminas. Primer punto. La norma ISO 14001, al igual que la 9000, los requisitos obligatorios empiezan a partir del capítulo 4. Capítulo 4, contexto de la organización. 4.1, comprensión de la organización y su contexto. Aquí la norma pide que las organizaciones determinen tanto los temas externos e internos que pueden afectar al sistema de gestión ambiental de la organización. La organización entonces debería tomar en cuenta esos factores externos e internos. ¿Con qué finalidad? Identificarlos y gestionarlos adecuadamente para que no afecten el buen desempeño del sistema de gestión ambiental de la organización. 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Cuando se implementa un sistema de gestión ambiental, es necesario que la organización también identifique las posibles partes interesadas que puedan verse afectadas por el desarrollo de las actividades de la organización. La organización debería identificar esas partes interesadas
qué es lo que desean, y la organización, en forma libre, debe determinar si esas expectativas de esas partes interesadas, la organización se va a comprometer a cumplir o no necesariamente. Si la organización sí se compromete a cumplirlas, entonces esto pasaría a formar como parte de los otros requisitos que una organización se compromete en forma libre a cumplir. Recordemos que una organización mínimamente tiene que cumplir con la ley ambiental peruana y adicionalmente con los otros requisitos que puedan aplicar a su sistema de gestión. Estos otros requisitos van a provenir de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental. Es importante que una organización sepa los límites dentro de los cuales la organización sí va a tomar acción. Esos límites se llaman alcances del sistema de gestión ambiental. Para determinar el alcance, la organización debe identificar aquellos aspectos tanto externos como internos que son pertinentes para su sistema de gestión. Debe identificar las leyes aplicables, así como los otros requisitos que provienen de las otras partes interesadas. Debe considerar sus instalaciones físicas, sus plantas, unidades, ¿sí? También debe considerar los productos o servicios que elabora. Y finalmente, la capacidad de la organización para poder gestionar algo que está haciendo. ¿Sí? Si un aspecto ambiental es relacionado a un tema que la organización sí puede ejercer control, eso debería ser parte del alcance de su sistema de gestión. Pero si un aspecto ambiental no tiene control por la organización, está fuera de su alcance, la organización no puede hacer nada para controlarlo, pues ese aspecto no debería estar dentro del alcance del sistema de gestión. La norma ISO 14001 versión 2015 pide que las organizaciones documenten el alcance de su sistema de gestión y lo tengan disponible para que las partes interesadas puedan acceder y consultar ese alcance. El alcance de un sistema de gestión usualmente lo vemos en los certificados ISO 14000, en caso de la empresa desee certificarlo. Veamos un ejemplo. Acá tenemos un certificado ISO 14000 donde se ha colocado el alcance del sistema de gestión. Por temas prácticos hemos reescrito ese alcance en letras más grandes para leerlo fácilmente. Diseño de intercambiadores de calor y plantas de proceso. Una regla práctica para enunciar el alcance es la siguiente. Antes de enunciar el alcance, es conveniente que la organización elabore su mapa de procesos tipo cadena de valor. Es decir, aquel mapa de procesos que clasifica los procesos en tres tipos: procesos estratégicos, procesos principales y procesos de apoyo. Al enunciar un alcance de un sistema de gestión, basta con hacer referencia solamente a los procesos principales del mapa de procesos. En este caso, este proceso de diseño de intercambiadores de calor y plantas de proceso va a estar definitivamente dentro de los procesos principales de esta empresa. Sistema de gestión ambiental. La organización, cuando implementa un sistema de gestión ambiental, debe asegurarse que ese sistema de gestión ambiental se establece, se implementa, se mantiene y sobre todo se mejora continuamente, cumpliendo los requisitos que nos dice la norma ISO 14001 versión 2015. Cuando una organización implementa un sistema de gestión ambiental, como ya le hemos dicho en láminas anteriores, debe tenerse en cuenta los temas de contexto externo e interno, así como los requisitos de las partes interesadas que puedan afectar el desempeño ambiental de la organización. Capítulo 5. Liderazgo. Como ya hemos dicho, para que un sistema de gestión ambiental funcione adecuadamente, es necesario que la alta dirección sea el principal comprometido. ¿Cómo hace la alta dirección de una organización para demostrar su liderazgo y compromiso?
asumiendo responsabilidades en cuanto al sistema de gestión ambiental y rindiendo cuentas, obviamente, a las partes interesadas de qué tan eficaz o no es el sistema de gestión ambiental establecido, asegurándose que se establezca la política ambiental, así como los objetivos ambientales. Esta política y objetivos deben ser compatibles, estar alineados a la estrategia del negocio. En otras palabras, no sería posible, o mejor dicho, no es conveniente que la estrategia del negocio apunte a un lado y la política y objetivos ambientales a otro lado. No, ambos tienen que apuntar en la misma dirección. Otra forma que tiene la alta dirección de demostrar su compromiso es asegurándose que la organización cumpla con cada uno de los requisitos aplicables a un sistema de gestión ambiental establecido por la norma 14.000. También debe asegurarse que la organización cuente con los recursos necesarios y suficientes para cumplir con los diferentes requisitos del sistema de gestión ambiental, comunicando a toda la organización la importancia de cumplir con los requisitos ambientales. Obviamente, ¿qué pasaría si no cumplimos con esos requisitos ambientales? Asegurándose también de que la organización logre sus resultados previstos, es decir, que alcance los objetivos ambientales que se ha trazado. La alta dirección también demuestra su compromiso dirigiendo a todas las personas de la organización, dando lineamientos para que la empresa pueda implementar y mejorar continuamente su sistema de gestión. Y finalmente, apoyando a los diferentes niveles de la organización para que puedan cumplir adecuadamente con las funciones y responsabilidades asignadas desde el punto de vista de la gestión ambiental. Política ambiental. Toda organización que implementa un sistema de gestión ambiental bajo el enfoque de la norma 14.000 debe tener una política ambiental. Esta política debe cumplir los siguientes requisitos. Primero, debe ser apropiada al propósito, contexto, magnitud de la organización. Este primer requisito se cumple cuando la política indica, además del nombre de la organización, el giro del negocio. Entonces, basta con que la política indique el giro del negocio para decir que esa política es apropiada. Segundo, que la política ambiental proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales. Este segundo requisito lo cumple cualquier política per se. Tercero, que incluye un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación y otros requisitos específicos pertinentes a la organización. Entiéndase, aspectos ambientales que puedan tener impactos significativos. Recordemos que la versión anterior de la norma ISO 14.000, la 14.001 versión 2004, solamente pedía un compromiso de prevención de la contaminación. Esta norma pide un compromiso más amplio de protección del medio ambiente, que incluye tanto la prevención de la contaminación como la adecuada gestión de los impactos ambientales significativos. Cuarto, un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos. Los requisitos legales provienen del Estado. Dentro de eso van a estar las leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales, edictos municipales, entre otros. Y los otros requisitos provienen de las otras partes interesadas, comunidades, clientes, proveedores, accionistas. Si la organización desea cumplir algún requisito de estas otras partes interesadas, este otro requisito formaría parte de la exigencia propia de la organización a cumplir. Y finalmente, un compromiso de mejora continua. La política debe estar documentada, debe comunicarse en la organización a todos los trabajadores de la empresa y debe estar disponible para las partes interesadas que deseen consultar nuestra política ambiental.
Ejemplo de política. Acá vemos una política que dice Electroperú S.A., empresa de generación y comercialización de electricidad. Al colocar Electroperú S.A., empresa de generación y comercialización de electricidad, ya nos está indicando el giganegocio. Por lo tanto, se cumple con el primer requisito, que sea apropiada. Después, debe haber un compromiso de protección del medio ambiente. Veamos si esta política incluye ese compromiso. Dice, realiza acciones de prevención de la contaminación y conservación del medio ambiente en el ámbito del centro de producción local. Bien, acá está indicando entonces ese compromiso ambiental. Prevención de la contaminación y conservación del medio ambiente. Siguiente requisito. Compromiso de cumplimiento de los requisitos legales y otros compromisos. Cumplir las normas, reglamentos y otras obligaciones de protección ambiental aplicadas a nuestras actividades. Bien, cuando dice normas, reglamentos y otras obligaciones de protección ambiental, aparentemente no está haciendo referencia a los otros requisitos que provienen de otras partes interesadas como clientes, proveedores, comunidad, accionistas, trabajadores, ¿no? Que la organización en forma libre se compromete a cumplir. Entonces, aquí sí, el compromiso no es completo. Esa política no cumple adecuadamente con lo que pide la norma. ¿Sí? La norma pide un compromiso de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. Estos otros requisitos, que, como ya hemos dicho, son compromisos voluntarios de la organización. Y finalmente, un compromiso de mejora continua. A ver, veamos si encontramos este compromiso de mejora continua en esta organización. Empresa de generación y comercialización de electricidad, consciente de su responsabilidad social, realizaciones de prevención de la contaminación y conservación del medio ambiente. Guíanos a accionar mediante los siguientes compromisos: utilizar tecnologías limpias y mantener un sistema de gestión ambiental para mejorar nuestro desempeño ambiental. Aquí está el compromiso de mejora continua. Entonces, esta política cumple casi todo lo que pide la organización. Solamente faltaría el compromiso de cumplimiento de los otros requisitos, que aparentemente esa política no lo ha contemplado. Capítulo 6. Planificación. Cuando se establece un sistema de gestión ambiental, la organización debe establecer procesos para poder identificar las oportunidades y riesgos que puedan afectar al sistema de gestión ambiental. Debe tener procesos para identificar efectos ambientales, identificar los requisitos legales y otros compromisos de libre cumplimiento, y planificar acciones para la implementación y control de lo que hemos visto en los puntos anteriores. Notemos la siguiente diferencia respecto a la versión anterior. La norma ISO 14001 versión 2015 ya no pide procedimientos obligatorios documentados, como si lo pedía la versión anterior. Esta norma ya no me pide procedimientos obligatorios. Lo único que me pide son procesos. Los procesos para hacer diferentes cosas, para cumplir diferentes requisitos. Entonces la organización es libre de, si desea, documentar esos procesos o no documentarlos. Obviamente que la sugerencia es si hay que documentar, así la norma no lo pida. Habría que documentar un procedimiento para identificar oportunidades y riesgos, un procedimiento para identificar aspectos ambientales, un procedimiento para identificar requisitos legales y otros compromisos, uno o más procedimientos para la implementación y control del sistema de gestión ambiental. Es decir, si bien la norma ya no me pide procedimientos, solamente me exige que tenga procesos, es conveniente, es recomendable que esos procesos se documenten y generen procedimientos. Cuando una organización implementa un sistema de gestión ambiental, recordemos, hay que tener en cuenta el entorno, las expectativas de las partes interesadas y el alcance del sistema de gestión ambiental.
Lo único que pide documentar la norma es que se documenten los riesgos y oportunidades que se han identificado que puedan afectar al sistema de gestión ambiental y todos los procesos necesarios para que la organización gestione adecuadamente su sistema de gestión ambiental, es decir, su mapa de procesos. Aspectos ambientales. Aquí la norma pide que las organizaciones identifiquen sus aspectos ambientales relacionados a sus actividades, productos y servicios y que puedan tener impactos ambientales. Todo esto desde una perspectiva del ciclo de vida. Cuando se determinan los aspectos ambientales de la organización, hay que tener en cuenta los cambios que puedan ocurrir en la organización. Nuevas actividades, nuevos productos, nuevos insumos. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para ver si es necesario actualizar la identificación de aspectos ambientales. Cuando identificamos los aspectos ambientales, es necesario que la organización también tome en cuenta las condiciones tanto anormales como aquellas situaciones de emergencia que puedan ocurrir. Entendamos bien esa última parte. Por ejemplo, una organización se dedica a elaborar un producto, digamos pinturas. Para elaborar pinturas en la planta se usan pigmentos, se usan solventes, algunas cargas, carbonato, caolines, bentonitas, entre otros. Dentro del proceso productivo, eventualmente puede haber algún derrame de alguna materia prima o insumo, de un carbonato, una bentonita, solventes, pigmentos. Sí, pueden caer eventualmente al suelo, contaminarse y hay que descartarlos. Bien, cuando implementamos un sistema de gestión ambiental y estamos en la identificación de los aspectos ambientales, usualmente siempre al identificar los aspectos tomamos en cuenta aquello que hacemos cotidianamente en condiciones normales. Pero aquello que puede suceder anormalmente, un derrame por ejemplo, a veces se nos pasa de largo y no lo tomamos en cuenta. Aquí la norma nos dice, hay que tomar en cuenta también las condiciones anormales. Para el ejemplo que hemos dado, derrames, como ya sabemos, los derrames son no previstos. Entonces, una condición anormal usualmente son situaciones no previstas que eventualmente suceden. Y las condiciones de emergencia también son situaciones no previstas, pero a diferencia de las condiciones anormales, las situaciones de emergencia tienen un impacto ambiental mucho más grande que las condiciones anormales. Un ejemplo clásico de situación de emergencia es un incendio. En un incendio se emiten cantidades grandes de contaminantes al aire y cuando apagamos el incendio, cantidades grandes de contaminantes al suelo. En cambio, una situación anormal, derrame de aceite por un auto. Bueno, si bien al derramar aceite estamos contaminando el medio ambiente, pero la contaminación todavía es pequeña, es manejable. No así en situaciones de emergencia. Entonces, cuando identificamos aspectos e impactos ambientales, hay que tener en cuenta tanto las condiciones normales, cotidianas, como aquellas anormales y las de emergencia. Usualmente la identificación de aspectos e impactos ambientales se denomina matriz ambiental. En la matriz ambiental, una organización identifica cómo puede afectar al medio ambiente, es decir, sus aspectos e impactos ambientales. Cuando se identifican los aspectos y se determinan los impactos, la organización tiene que identificar con alguna metodología cuáles de estos impactos ambientales tienen impactos ambientales significativos, es decir, aquellos impactos críticos que la organización debería controlar. Veamos un ejemplo. Esa empresa de pinturas tiene servicios higiénicos. El personal va, hace uso de estos servicios higiénicos, se lava las manos, se cepilla los dientes. Al lavarse las manos, un aspecto ambiental sería uso de agua.
El impacto ambiental relacionado al uso del agua sería el agotamiento de recursos. Entonces, tengo ahí que un impacto ambiental derivado del uso de los servicios higiénicos es el agotamiento del agua. Pero también en esa fábrica de pinturas se usan, por ejemplo, grandes cantidades de energía eléctrica para mover los diferentes equipos que tienen en planta. Entonces, un aspecto ambiental sería uso de energía eléctrica y el impacto ambiental asociado sería, pues, agotamiento de recursos. La pregunta que nos haríamos es la siguiente. ¿En qué debería enfocarse la organización? ¿En controlar el uso de energía eléctrica o en controlar el uso del agua en los servicios higiénicos? ¿Cuál es más significativo? ¿Cuál es más crítico? Obviamente el criterio nos dice que el más crítico debiera ser controlar el uso de energía eléctrica. Entonces, cuando una organización determina aquellos aspectos cuyos impactos son críticos, a estos impactos críticos se le denomina impactos ambientales significativos. Y la norma obliga a que las organizaciones con ciertos criterios, cierta metodología, identifiquen sus aspectos ambientales significativos. Sobre estos impactos significativos, la organización va a tener que tomar acción. Cuando implementamos un sistema de gestión ambiental, es básico entender bien esos conceptos, aspecto e impacto ambiental. Como vimos en las primeras láminas, un aspecto es elemento de las actividades, productos o servicios que pueden interactuar con el medio ambiente. Ejemplo de aspecto, a ver, si es algo que puede interactuar con el medio ambiente, uno podría decir, el uso del agua es un aspecto ambiental. Uso de energía eléctrica es un aspecto ambiental. Consumo de papeles en una oficina, un aspecto ambiental. Si son aspectos ambientales, esto significa que pueden interactuar con el medio ambiente. A ver, si un aspecto ambiental es el uso del agua, ¿cómo impacta con el medio ambiente? ¿Cómo interactúa? Mediante el agotamiento de recursos. Entonces, si yo digo uso de agua, el impacto sería agotamiento de recursos. Si mi aspecto es consumo de papel, consumo de hojas bond, el impacto será también agotamiento de recursos. ¿Por qué? Pensemos, ¿de dónde provienen los papeles? Bien, los papeles provienen de los árboles. Para que yo en mi oficina pueda usar un papel, alguien por ahí ha cortado un árbol y lo ha transformado en papel para que yo lo use. Entonces, cada vez que usamos papeles, lo que estamos haciendo es que alguien esté cortando un árbol. Por lo tanto, agotamiento de recursos. Otro aspecto, generación de envases vacíos, generación de residuos sólidos. Impacto, contaminación del suelo. Aspecto, generación de fluentes en los servicios higiénicos, generación de fluentes en el proceso industrial. Impacto, contaminación del agua. Entonces, hay que entender claramente qué es un aspecto y qué es un impacto ambiental. Si lo entendemos bien, no deberíamos tener dificultades al implementar un sistema de gestión ambiental. Si por el contrario, no tenemos claro qué es un aspecto y qué es un impacto, o no sabemos enunciar un aspecto y un impacto ambiental, vamos a tener dificultades bastante serias al momento de implementar un sistema de gestión ambiental. La norma pide que la identificación de aspectos, la determinación de impactos y la evaluación de la significancia estén documentados. En esta lámina vemos un ejemplo de una posible matriz ambiental. En esa lámina se ha dividido la empresa en procesos. En este caso, la lámina que estamos viendo es el proceso que se llama producción de tubos plásticos. Ese proceso pertenece a una empresa que fabrica tubos plásticos. El siguiente paso es dividir el proceso en actividades, todas las actividades que puede tener. El proceso puede tener
2 actividades, 3 actividades, 20 actividades, va a depender de cada proceso. El siguiente paso es dividir el proceso en tareas. Y para cada tarea, de acuerdo a esta metodología, se identifica el aspecto y el impacto asociado. El impacto ambiental asociado. Se indica si esta actividad corresponde a una situación normal, anormal o de emergencia, y finalmente, con ciertos criterios, se valora la significancia. Recordemos que para la valoración de la significancia, la norma nos pide que hay que tener en cuenta el concepto del ciclo de vida. Y con esto vamos a identificar qué aspectos tienen impactos ambientales que serán significativos. 6.1.3. Los requisitos legales y otros requisitos. Cuando una organización implementa un sistema de gestión ambiental, se compromete a cumplir con todas las leyes ambientales existentes en la organización. Pero no solamente eso, también la organización debe identificar los requisitos, las solicitudes de las otras partes interesadas. Las otras partes interesadas serán, como ya hemos visto, clientes, proveedores, accionistas, trabajadores, comunidades afectadas. Todas esas partes interesadas pueden tener algún requerimiento. La organización debe analizar esos requerimientos y determinar cuáles sí debe cumplir y cuáles no es necesario que se comprometa a cumplirlos. Aquellos que sí la organización determina que sí debe cumplirlos, esto se convierte automáticamente en otros requisitos de voluntaria aplicación por la organización. Nuevamente aquí la norma me pide que identifique los requisitos legales y otros requisitos aplicables a nuestro sistema de gestión ambiental. Objetivos ambientales. Toda organización, cuando implementa un sistema de gestión ambiental, debe establecer objetivos ambientales. ¿Por qué? La respuesta es obvia. Cuando implementamos un sistema de gestión, independientemente de cuál sea el sistema de gestión, la palabra gestión implica mejora continua. Entonces, todo sistema de gestión implica mejora continua de ese sistema. La pregunta es, ¿cómo podemos asegurarnos que un sistema de gestión sí está mejorando? Eso se puede evidenciar cuando la empresa define objetivos y para cada objetivo la meta ambiental asociada. Al medir la meta ambiental, se entiende que con el tiempo esas metas ambientales mejoren. Si mejoran esas metas ambientales, se entiende pues que el sistema de gestión ambiental está mejorando continuamente. Bien, acá la norma nos pide que las organizaciones establezcan objetivos ambientales. Para establecer estos objetivos ambientales hay que tomar en cuenta los aspectos ambientales significativos de la organización, las leyes y otros requisitos aplicables, así como las oportunidades y riesgos del entorno. Estos objetivos deben ser coherentes con la política ambiental. Lo ideal es que sean medibles, es decir, cuantificables. Que se le haga seguimiento periódico para ver si lo estamos alcanzando, que se comuniquen a la organización dentro de los niveles pertinentes. Aquí la norma también nos pide que estos objetivos deben estar documentados. Para que un objetivo ambiental se pueda cumplir, es necesario que la empresa implemente acciones, defina responsables, proporcione recursos, establezca plazos, tiempos para su ejecución. Bien, ese conjunto de acciones, responsables, plazos, tiempos, es lo que la norma nos llama planificación de acciones para lograr los objetivos. También se le llama programa de gestión ambiental. Entonces, cada vez que escuchemos el término programa, automáticamente lo vamos a asociar con objetivos y la meta correspondiente
acciones, responsables, recursos y tiempos. Ejemplo de objetivos y metas ambientales. Objetivo, reducir la generación de desechos. Meta ambiental, 44 toneladas al año. Objetivo, reducir la emisión de contaminantes al aire. Meta, 20% menor que el periodo anterior. Y así podemos enunciar diferentes objetivos y metas. Recordemos que un objetivo tiene siempre una meta, solamente una meta. Aquí tenemos ejemplo de un programa de gestión ambiental. El objetivo, reducir generación de desechos. La meta, llegar a 44 toneladas año, no más de 44. Las acciones a seguir, los responsables, tiempos y recursos necesarios. Capítulo 7. Apoyo. Aquí la norma pide que las organizaciones determinen cuáles son los recursos necesarios para que la organización pueda implementar y mantener adecuadamente un sistema de gestión ambiental. Esos recursos podrán ser personas, ¿no?, a través de las competencias de las personas, podrán ser ambientes de trabajo, podrán ser recursos financieros, entre otros. En cuanto a las personas, la norma pide que se establezcan claramente las competencias de las personas que puedan afectar el desempeño del sistema de gestión ambiental. Cuando una organización implementa un sistema de gestión ambiental, por lo tanto, debe identificar estas competencias. Vuelvo a repetir, la norma obliga que se deben identificar las competencias ambientales de aquellas personas que puedan afectar el desempeño ambiental. En las organizaciones, prácticamente todos los que trabajamos en una organización, de una u otra manera podemos afectar el desempeño ambiental. Recordemos, todos en una organización tenemos aspectos ambientales e impactos en nuestro día a día. Desde el momento que vamos a trabajar, encendemos la computadora, vamos a planta, usamos materias primas, estamos en una oficina, consumimos papel de oficina, lapiceros, entre otros, siempre de una u otra manera vamos a afectar al medio ambiente. Por lo tanto, sería conveniente que las organizaciones definan las competencias ambientales para todo trabajador de la empresa. La competencia se entiende como la combinación de tres elementos: educación, formación y experiencia. La organización debe determinar necesidades de formación. A ver, ¿qué cosa es formación? Formación es el aprendizaje que una persona tiene en la práctica. Usualmente la formación se da de acuerdo a la realidad de cada empresa. La formación no se adquiere en una universidad, instituto, no, se adquiere en la práctica. A diferencia de la educación sí la podemos adquirir en un colegio, una universidad u otros. La experiencia en los centros laborales. En cambio, la formación solamente se adquiere en los centros laborales, cuando nos enseñan algo de acuerdo a lo que hace la organización. Entonces, las organizaciones deben identificar sus necesidades de formación que puedan afectar al medio ambiente. Y la norma debe tener evidencia de la competencia que ha definido para cada puesto de trabajo, así como evidencia de la competencia de las personas que ocupan ese puesto de trabajo. Se entiende que entre la competencia que la empresa ha definido y las competencias de la persona que ocupa ese puesto de trabajo definido, no debería haber diferencias. Y si hay diferencias, la organización las debería haber identificado y tomar acción sobre ellas para cerrar esas brechas. Toma de conciencia. Para que un sistema de gestión ambiental funcione, además del compromiso de la alta dirección, es necesario que las personas que trabajamos en la empresa entendamos claramente por qué es necesario cuidar el medio ambiente, por qué es necesario cumplir con la política, controlar los aspectos ambientales significativos. Si las personas no somos conscientes de ello, es bastante probable que la persona pues cuide poco al medio ambiente.
Es por ello que es importante que las personas dentro de una organización tomen conciencia de la importancia de cumplir con todo lo que la organización ha definido dentro de su sistema de gestión ambiental. Siete punto cuatro, comunicación. Cuando una organización implementa un sistema de gestión ambiental, para que este sistema de gestión ambiental se pueda cumplir en la práctica, es necesario que la organización comunique qué es lo que ha hecho. Es por ello que la norma pide que las organizaciones tengan procesos para las comunicaciones, tanto internas como externas. Externas, el Estado, los vecinos, comunidades afectadas, pues requieren que nosotros cumplamos con ciertos requisitos o expectativas. Bien, ¿cómo hace la comunidad para comunicar sus expectativas a una organización? Bueno, obviamente le toca la puerta a la organización y le deja en la mesa de parte, pues, una comunicación. Bien, esto de la mesa de partes es la forma en que la empresa ha definido que va a recibir las comunicaciones de las partes interesadas externas, por ejemplo. Entonces, una organización debería tener procesos para manejar tanto sus comunicaciones internas de la empresa al trabajador, del trabajador a la empresa, como externas, de la empresa a las comunidades, a los clientes, a los proveedores, y de esos proveedores, comunidades, clientes hacia la empresa. Comunicación en ambos sentidos. Aquí, vuelvo a repetir, la norma pide un procedimiento para que se comuniquen tanto las comunicaciones internas y externas. Y hay que tener evidencia de esas comunicaciones. Evidencia de las cartas que hemos cruzado con las comunidades, con el Estado, entre otros. Bueno, hemos hablado tanto de las comunicaciones internas y externas. Aquí la organización, en cuanto a la comunicación interna se refiere, debe saber qué comunicar. No necesariamente va a ser lo mismo lo que se comunica a un gerente que lo que se comunica a un operario. Entonces la organización debe tener claramente qué va a comunicar a quién y usando qué medios. Y en la comunicación externa, aquí la organización debe definir claramente cómo va a definir, cómo va a realizar las comunicaciones con esas partes interesadas externas. 7.5. Información documentada. Si bien la norma ISO 14001 versión 2015 ya no pide procedimientos obligatorios documentados, la norma aún sigue pidiendo una documentación mínima para un sistema de gestión ambiental. Esta documentación mínima es que la organización debe tener, pues, alguna política, objetivos y metas, entre otros. Pero esta documentación mínima y toda la documentación que la organización determine documentar se tiene que controlar. Hay que definir quién emite un nuevo procedimiento o instructivo, quién la aprueba, cómo se difunde, cómo se controlan las versiones obsoletas respecto a una nueva versión, entre otros. Entonces aquí la norma nos dice que primero hay que controlar esa documentación, que sería la creación y actualización. Una vez que hemos creado esa documentación, ¿cómo la controlamos? ¿Cómo nos aseguramos que se están usando las versiones pertinentes, entre otros? Y también nos pide que controlemos aquella documentación de origen externo, es decir, aquella documentación que la organización no ha elaborado internamente, pero que sí afecta a su sistema de gestión. Ejemplo, la norma ISO 14000. Todo ese capítulo 7.5, información documentada, corresponde a lo que antes la norma le llamaba control de documentos. Aquí la norma nos pide que la organización tenga los procesos para controlar adecuadamente sus documentos. Nuevamente, se recomienda que para controlar la información documentada, la organización debería tener un procedimiento escrito de control de documentos. Es la recomendación. ¿Por qué lo recomendamos? Porque muchas veces los procedimientos orales
no se controlan adecuadamente. Y al final, muchos procedimientos orales terminan siendo un teléfono malogrado. Es por ello que siempre es recomendable tener documentación por escrito de los diferentes procesos. Así la norma no lo obligue. Planificación y control operacional. Todo lo que una organización ha diseñado en la implementación, lo tiene que poner en práctica y controlar que lo que ha diseñado esté funcionando adecuadamente. Entonces las organizaciones tienen que definir controles en diferentes etapas, ¿sí? Y esos controles se les llama control operacional y siguen cierta jerarquía. Esos controles operacionales se establecen al momento de hacer la matriz ambiental. Recordemos que cuando una empresa identifica sus aspectos y evalúa sus impactos ambientales, para todos aquellos aspectos ambientales que sean significativos, hay que determinar un control. Ese control, cuando se pone en práctica, se implementa, se le llama control operacional. Adicionalmente, si una organización contrata un proceso y si este proceso afecta al sistema de gestión ambiental, también debe ser controlado. Por lo tanto, las organizaciones tienen que determinar si sus procesos contratados externamente van a afectar al sistema de gestión ambiental. Si la respuesta es sí, estos procesos contratados externamente deben ser controlados. Y nuevamente, para controlarlos hay que tener en cuenta el concepto de ciclo de vida. Todo en un sistema de gestión se tiene que evidenciar. Por lo tanto, es necesario que las organizaciones documenten este control operacional. Cuando una organización realiza un control operacional, usualmente se generan registros, ¿sí?, que son la evidencia de que estamos realizando este control operacional. Preparación y respuesta ante emergencias. Aquí la norma nos pide que las organizaciones identifiquen las posibles emergencias que pueden ocurrir en la organización, de tal manera que la organización tome acciones para prevenir que suceda. Y en caso aún hemos previsto llegan a suceder, la norma pide que la organización ya tenga procedimientos que nos digan qué hacer en caso suceda una emergencia, con la finalidad de poder minimizar los impactos ambientales de estas emergencias. 9.1. Seguimiento, medición, análisis y mejora. Como dijimos, la norma ISO 14001, versión 2015, tiene como un elemento esencial la mejora continua. Para saber si estamos mejorando hay que medir. Entonces hay que hacer seguimiento, medir, analizar las mediciones que hemos obtenido y evaluar qué decisiones vamos a tomar. Aquí la organización debe definir a qué le va a hacer seguimiento y medición. Se va a hacer seguimiento y medición a objetivos y metas. Se debe hacer seguimiento y medición al cumplimiento legal, seguimiento y medición a monitoreos ambientales, a la eficacia del sistema de gestión ambiental. Si en este seguimiento y medición se usan equipos, por ejemplo, para los monitoreos ambientales, estos equipos deben estar calibrados o verificados. Por ejemplo, pedimos en nuestra empresa que nos hagan una medición de ruido ambiental. El equipo usado en esta medición debe ser calibrado o verificado. La organización debe conservar información documentada de todo este seguimiento y medición que realiza en sus actividades. Auditorías internas. Mínimamente una organización debe hacer una auditoría al año. Si desea, puede hacer más de una auditoría. Esas auditorías deben ser
programadas y usualmente se hacen mediante un programa de auditoría. Las auditorías sirven para saber si la organización ha implementado y mantiene adecuadamente un sistema de gestión ambiental de acuerdo a lo requerido por la norma ISO 14001 versión 2015. En cuanto al programa de auditoría, ese programa debe contemplar todos los procesos de la organización que estén definidos dentro del alcance. Para elaborar un programa de auditoría hay que tener en cuenta auditorías previas que hemos hecho. ¿Cómo así? Si en las auditorías previas del año anterior la empresa ha salido bastante bien, en este siguiente programa pues quizás hagamos una sola auditoría, pero si la organización el año anterior salió pésimamente, es probable que en nuestro programa del siguiente año hagamos más de una auditoría. Estos programas de auditoría, usualmente en las organizaciones, alguien lo propone y alguien lo aprueba, ¿no? Entonces hay que guardar evidencias de las aprobaciones también de estos programas de auditoría. Adicionalmente, al programa de auditoría, la norma pide que se definan los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría. ¿Qué es un criterio de auditoría? Un criterio de auditoría es un documento mediante el cual la organización define cómo va a cumplir con un requisito de la norma. Un criterio podría ser un procedimiento, podría ser un registro, ¿sí? Podría ser un acta de una reunión de la revisión por la dirección, entre otros. Las auditorías internas tienen que hacerse por personas que tengan las competencias para hacer auditorías. Entonces la organización también debería asegurarse que las personas que hacen esas auditorías internas cumplan con esas competencias. Pero antes que ello, la organización debería determinar cuáles son las competencias que va a definir para que una persona pueda hacer una auditoría, es decir, para que una persona sea considerada como auditor interno. De todo esto también se tiene que guardar evidencias. Revisión por la dirección. Si bien el principal involucrado para que un sistema de gestión ambiental funcione debiera ser la alta dirección, es decir, el gerente general, también es conveniente que las organizaciones definan diferentes funciones y responsabilidades en toda la organización. Es decir, un gerente de área, un jefe, un supervisor, un empleado, un operario, deberían tener funciones y responsabilidades. Pero la alta dirección periódicamente debe monitorear cómo marcha ese sistema de gestión. Y este monitoreo mínimamente debe hacerse por lo menos una vez al año. Este monitoreo la norma le llama revisión por la dirección. En esta revisión por la dirección, la alta dirección examina en forma formal el desempeño del sistema de gestión ambiental. Para ello debe examinar ciertos elementos mínimos de entrada que tiene la norma. Revisiones por la dirección anteriores, cambios que puedan afectar el sistema de gestión, el tema de no conformidades, acciones correctivas, comunicaciones, oportunidades de mejora, entre otros. Se analiza toda esa información y en la revisión por la dirección se toman decisiones para que la organización siga mejorando. ¿Quiénes participan en esa revisión por la dirección? Usualmente, además del gerente general, las personas que el gerente crea pertinentes. Podrá ser el responsable del sistema de gestión ambiental y los responsables de cada proceso de la organización. Es lo usual. Como evidencia de haberse llevado a cabo esta revisión por la dirección, se genera un acta. Los resultados de la revisión por la dirección pueden afectar cualquiera de los elementos que estamos viendo en esa lámina. ¿Sí? Decisiones para mejorar el sistema de gestión, para encontrar oportunidades, entre otros. Como dijimos, esta revisión por la dirección hay que tener evidencias
que le hemos efectuado. Usualmente un acta de la revisión por la dirección. Y el último capítulo, la mejora continua. Aquí la organización, cuando hace el seguimiento de medición, hace auditorías y hace la revisión por la dirección, todo esto va a servir para que la organización mejore. ¿Cómo así? De estos tres elementos, seguimiento de medición, auditorías internas e inclusive de la revisión por la dirección, se pueden generar acciones correctivas. ¿Sí? Las acciones correctivas requieren que la organización tome acción para corregir la desviación encontrada y tomar acciones para que no se vuelva a presentar. Y determinar si la acción que tomamos fue o no eficaz. También hay que tener evidencia de esas acciones correctivas. Y finalmente la mejora continua. Aquí la organización debe evidenciar si su sistema de gestión está mejorando continuamente. Como dijimos, la forma clásica de demostrar esto es a través del adecuado seguimiento de los objetivos y metas ambientales que la organización se ha planteado. Bien, ahora pasamos a examinar con más detalle el tema de oportunidades y riesgos. La norma nos dice que hay que determinar las oportunidades y riesgos que puedan afectar al sistema de gestión ambiental. Para ello hay que tomar en cuenta los aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos, así como las expectativas de las partes interesadas. De todo esto, de esos tres elementos, la organización debería identificar los posibles riesgos y oportunidades que ofrece el entorno. En cuanto a los aspectos ambientales, la organización debería determinar cuáles son sus aspectos ambientales significativos, tanto adversos como beneficiosos, y gestionarlos adecuadamente para evitar problemas o encontrar formas de que la organización pueda ser más competitiva, ingresar a nuevos elementos, entre otros. En cuanto a las leyes y otros requisitos, es necesario que las organizaciones cumplan las leyes, porque si no las cumplimos, pues podemos ser multados. Si no cumplimos con los otros requisitos, las presiones de estas otras partes interesadas que nos dan estos otros requisitos pueden ser tal que inclusive puede hacer de que la organización no pueda iniciar operaciones, o si la empresa ya está operando, puede hacer que la organización interrumpa sus operaciones. Entonces es necesario que las organizaciones también identifiquen las leyes y otros compromisos que puedan afectar su desempeño ambiental. Y finalmente, las expectativas de las partes interesadas. Que las partes interesadas pueden, como ya dijimos en la lámina anterior, pueden tener algunos requerimientos que puedan afectar a nuestro desempeño ambiental. También la organización debe asegurarse de que las comunicaciones con esas partes interesadas son fluidas, que no hay barreras lingüísticas, de costumbres, entre otros. En esas partes interesadas quizás puedan afectar temas ambientales como abundancia o escasez de recursos, tales como agua, situaciones de emergencia que puedan suceder y afectar a las comunidades, entre otros. Aquí la norma nos pide que las organizaciones analicen su contexto, tanto interno como externo, y encuentren temas que puedan afectar el desempeño ambiental de la organización. Comprensión de las expectativas de las partes interesadas. Si bien en la versión anterior de ISO 14000, la 14001 versión 2004, ya contemplaba ese tema, lo contemplaba pero en forma tímida. Es más, muchas organizaciones pasaban por alto ese requisito. Ahora no. Ahora la norma asigna todo un numeral, todo un requisito a que la organización identifique las necesidades y expectativas de las partes interesadas y que la organización determine cuál de estas expectativas es necesario que se comprometa a cumplir en forma voluntaria. Entonces, ahora sí, con esa norma versión 2015, es necesario que las organizaciones
identifique estas expectativas de las partes interesadas y determinen cuál de ellas sí es conveniente que las cumpla. En cuanto a aspectos ambientales, el cambio fundamental es que para la identificación de aspectos y evaluación de impactos, ahora la norma nos pide que consideremos el concepto de ciclo de vida. No nos dice cómo lo vamos a considerar, cómo hay que manejar ese concepto. Eso va a depender de cada organización. Bien, ¿qué pasa con las organizaciones que ya tienen el sistema de gestión ISO 14001 con la versión 2004? Bueno, la norma indica que las organizaciones tienen un plazo de 3 años para migrar a esta nueva versión. ¿Quién ha establecido este plazo? La IAF, que es la International Accreditation Forum, o el Foro Internacional de Acreditación. Entonces, si la norma salió a finales de 2014, tenemos 2015, 2016, hasta el 2017 para migrar a la nueva versión. ¿Qué debiera hacer una organización para migrar? Debe contemplar los nuevos requisitos que pide la norma, tales como análisis del entorno, identificación de oportunidades y riesgos, y en cuanto al establecimiento de los objetivos ambientales, tomar en cuenta las oportunidades y riesgos, así como los aspectos ambientales significativos. Con la versión anterior, la forma usual de establecer los objetivos ambientales era tomar la política y por cada compromiso que figuraba en la política, la organización establecía un objetivo y meta asociado. Ahora, la norma nos dice que además de tomar en cuenta la política, hay que tomar en cuenta oportunidades y riesgos y los aspectos ambientales al momento de establecer los objetivos. Otro cambio fundamental es que se está incorporando el concepto de ciclo de vida al momento de identificar aspectos y evaluar impactos. Y finalmente, la norma está eliminando las acciones preventivas, que sí lo contemplaba la versión anterior. ¿Motivo? Porque la norma en sí ya tiene un enfoque eminentemente preventivo. Vamos a ver ahora algunos cambios con más detalle. Hay algunos cambios conceptuales. Por ejemplo, la organización habla de información documentada, habla de partes interesadas, entre otros, los cuales ya hemos explicado en forma detallada a lo largo de esta sesión. También nos pide que hagamos un análisis del entorno, tanto interno como externo. En ese análisis hay que tomar en cuenta temas tales como clima, aire, agua, suelo, contaminación existente, factores naturales, entre otros. Hay que tomar en cuenta el contexto cultural, social, político, reglamentario, financiero, tecnológico y características propias de la organización, tales como productos y servicios que va a elaborar, el estilo de dirección estratégica, cultura, entre otros. Todo esto se debe tomar en cuenta al momento de hacer el análisis del entorno externo e interno. Bien, la norma hace uso de 3 formas verbales: debe, debería y puede. Un debe es algo que la organización debe cumplir sí o sí. Un debería ya no implica una obligación, implica una recomendación. Si la empresa decide hacerlo, es buena hora. Y finalmente un puede implica una posibilidad. ¿Sí? Tampoco necesariamente implica un requisito de obligado cumplimiento. ¿Por qué la estructura de alto nivel? Un motivo fundamental de la estructura de alto nivel, además de los beneficios, fue de análisis del entorno interno y externo, investigación de oportunidades y riesgos. También permite que una organización pueda integrar más fácilmente 2 o más sistemas de gestión ambiental. Y finalmente, el enfoque basado en riesgos. La norma nos pide identificar oportunidades y riesgos, pero no nos dice cómo hacerlo.
La forma clásica en la que las organizaciones se espera lo hagan es a través del análisis FODA. Bien, eso es todo por ahora. Muchas gracias.